Bueno, acá como hacemos siempre, como es una característica de este programa, lo hemos hecho durante toda la campaña, hoy tenemos representantes de todos los partidos, está nuestro colega, que está ahora en la función política, que mucho nos alegra, hace muchos años que nos conocemos con Alejandro Grandinetti, diputado nacional del Frente Renovador, ¿no? ¿Cómo estás, Gus? Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias. Un gusto. Está también Dalmacio Mera, que es senador nacional de Catamarca, por el Frente para la Victoria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Que hoy estuvo en la jura de Mauricio Macri. Ahora vamos a hablar. Bueno, está Raúl Aragón, consultor, Roberto Bacma, Carlos Fara, que nos van a ayudar un poco también a analizar el nuevo tiempo político que se abre hoy en la Argentina, y Peter Robledo, que acaba de ser designado, ¿no? Sí. Flamante. Sí. Subsecretario Nacional de Juventud. Bueno, un puesto interesante porque vos has motorizado mucho la juventud del PRO, ¿no? En estos últimos tiempos. Sí, déjame primero agradecerte por siempre por la favor. invitación, no solamente al presidente y a la ministra, al jefe de gabinete, sino que sé porque me están mirando, agradecerle a mis papás, a mis 9 hermanos y a mis amigos. Bueno, familia numerosa tenés. Sí, pero hermanos. nada, no hubiese sido nada sin ellos. Quería agradecerles. No, por favor. Bueno, ¿y cómo viviste? Porque vos realmente... Sin vos. Sin vos, muy emocionado. Con una emoción muy grande, la verdad, que tanto en el Congreso como en la Casa de Gobierno. Y hoy ya entramos en funciones. Ya estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy empecé a trabajar con toda la planta de la Subsecretaría de Juventud. Y lo que le planteamos fue que tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante creo que fuimos víctimas de muchos prejuicios, y que es nuestro desafío empezar a bajar esos prejuicios que existen, porque el presidente lo pidió. Necesitamos trabajar todos juntos aunque pensemos distinto, y no es una frase de marketing de Durán Barba. Creo que es lo que se viene en la política argentina. Esperemos que se venga por ese camino, ¿no? Bueno, si hay algo para destacar, que lo hemos señalado muchas veces como vos, de estos 12 años que ha dejado el kirchnerismo, ha sido la militancia política fuerte. Incluso ustedes mismos han tenido como novedad una militancia fuerte, jóvenes en el PRO, ¿no? Digo, eso también es un hecho importante como para seguir incentivando desde la función, ¿no? Yo igual ahí creo, y porque mucha gente me escribió en las redes, que se quede tranquila, yo no soy ningún ñoqui. Y yo vengo a trabajar al Estado argentino, porque hay una gran diferencia entre la juventud del PRO y la cámpora, con todas las cosas buenas que tiene la cámpora, que es que nosotros no somos fanáticos. Cuando uno se convierte en fanático, uno pierde la libertad de poder cuestionar a tus jefes, de poder proponer ideas innovadoras, ideas impensadas, revolucionarias. Hay que marcar una gran diferencia. Los que estamos en el Estado podemos ser parte de un partido, pero no tenemos por qué llevar el partido político al Estado. Es una gran diferencia, y transmitir eso a los que te están mirando seguramente sean muchos, porque mucha gente me escribió en las redes diciendo son iguales que la cámpora. No somos iguales que la cámpora, claramente no somos iguales, así que mandar ese mensaje. Bueno, mañana como hecho político va a reunirse el presidente Macri con los ex candidatos a presidente, entre los que va a estar Sergio Massa, ¿no? Del Frente Renovador. Me parece también un hecho distintivo importante para el ENEISO, ¿no? ¿Cómo lo vi, Alejandro? Creo que es un cambio de época, me parece que está muy bien esa invitación. Creo que hay que recuperar la agenda rápidamente, la agenda política. Hasta ahora hoy es un día de fiesta, de entusiasmo, sin voz los jóvenes, y me parece muy bien. Pero en realidad fue un año en donde también la población estuvo a expensas de las campañas políticas. Nosotros veníamos de la comunicación. Sí. También entendemos que hay un hastío por parte de mucha gente, más allá de la expectativa, que es muy buena. Hay que ponerse a trabajar rápidamente y dar soluciones. Si no damos soluciones, estas expectativas que se han generado no se van a cubrir, y creo que ahí sería un gran riesgo. Y me parece que está muy bien escuchar, dialogar. Creo que hay puntos de convergencia que podemos explorar, pero claramente tenemos que empezar a trabajar rápido. Vos venís de una ciudad donde has desempeñado, Rosario, tu actividad periodística, pero fuiste candidato a intendente por Rosario, muy golpeada por el narcotráfico en estos últimos tiempos. Sabemos, de los que te conocemos, de tu preocupación permanente por el tema. Hoy fue justo uno de los puntos también que Macri destacó, ¿no? Sí, eso me puso contento, ¿no? O sea, realmente lo había hecho la Iglesia hace muy pocos días atrás, ¿lo recordás? La conferencia episcopal.
Antes lo había hecho la Corte Suprema de Justicia. Hoy el presidente entrante, en el discurso inaugural, hace mención a lo que está ocurriendo, por ejemplo, como vos bien decís, en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos índices de asesinatos que superan la media mexicana. Hoy es un drama. Por eso digo, la fiesta está muy bien, la esperanza está muy bien, pero rápidamente tenemos que actuar sobre, por ejemplo, qué vamos a hacer con el cambio del Código Penal con respecto a los crímenes aberrantes vinculados al crimen organizado, al narcotráfico. Y para eso había una propuesta de cambiar todo el Código Penal, que nosotros lo habíamos elevado. La verdad que me hubiera gustado que se llame extraordinarias inmediatamente, claro, Gustavo, y que estos temas, como el 82% móvil, la lucha contra el narcotráfico, podamos debatirlo ya en el Congreso de la Nación. Recuperar la institucionalidad es eso, recuperar el debate en el Congreso. Dalmacio Mera, ¿y por qué estuviste presente hoy? Porque la mayoría de diputados y senadores habían ayer definido el Frente para la Victoria que no iban a estar presentes. Hoy se notó ese vacío, esa ausencia. Sin embargo, vos estuviste presente. Bueno, en principio el bloque del Senado declaró que cada uno podía actuar según su voluntad y su criterio. El mío fue que en una etapa y en un momento tan importante de la Argentina, un gobierno nuevo que se está conformando, que tenía su primer hecho institucional en cuanto a la conformación, uno no podía estar ajeno y era parte del cumplimiento de mi deber como senador nacional y fui con toda libertad, con toda la responsabilidad de esperar que la Argentina siga avanzando, siga yendo para adelante y no vuelva para atrás, ¿no? En el Frente para la Victoria, hoy justamente Massa decía, bueno, se van a tener que acostumbrar a hacer oposición, ¿no? ¿Cómo se está viviendo ya estos primeros pasos, digo, en el Senado, sobre todo, donde tienen un bloque mucho más numeroso y donde tienen fuerza propia, ¿no? Bueno, lo hemos hecho con un gran sentido cívico. La primera sesión preparatoria le hemos cedido a Cambiemos, al Frente Gobernante, la posibilidad de poner presidente provisorio, de poner a la actual vicepresidenta de la Nación, su secretario administrativo, su secretario parlamentario, que son facultades que tiene la mayoría del cuerpo, y no obstante entendimos que hay que facilitar y darle todas las herramientas al nuevo gobierno, para la nueva administración, para que pueda hacer las cosas de la mejor manera y cumplir con los compromisos que ha asumido con todo el pueblo argentino. Ahora ya nos vamos a ir metiendo también en lo que fue el discurso y pero quiero justamente de Roberto, de Raúl y de Carlos Fara, que además han vivido ya muchas, como yo, desde el 83 a la fecha, todos estos traspasos. Pero Carlos, a ver, para ir marcando, ¿qué es lo que señalás de este nuevo tiempo? ¿Cómo viste hoy el discurso? Mira, lo que tiene que ver con el discurso me parece que básicamente es la reafirmación de los conceptos de Mauricio Macri durante la campaña, ¿no? Digamos, no lo iba a utilizar para hacer ningún anuncio espectacular, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que, digamos, básicamente lo que trató es de sintonizar con su electorado, ¿no? en este sentido, lo que tiene que ver sobre todo con la cuestión del estilo, de cómo él va a gobernar o cómo interpreta, digamos, que hay que conducir la nación, y después recordar cuáles son sus tres grandes objetivos y algunas cosas que tienen que ver, digamos, con demandas importantes, como el tema del INDEC, el tema de la justicia que vos mencionabas, ¿no? El tema de las relaciones exteriores, ese tipo de cuestiones. Roberto. Sí, coincido. Así como Mauricio Macri logró transitar la campaña sin definiciones muy concretas sobre cuestiones económicas. Hoy no hubo definiciones económicas, por ejemplo, nada, en el discurso. No hubo ninguna definición económica. Creo que marca una diferencia de estilo muy importante y creo que acá sí hay un corte político. Él habla del arte de dialogar. El arte de dialogar es muy importante entender esto porque plantearía un concepto de qué es la política para Macri. Es el arte de lo posible. Dialogando, consensuando, se puede llegar hasta cambiar opiniones e intercambiar opiniones. Los 12 años de gestión del kirchnerismo se caracterizaron por otra concepción de la política, que la política es el arte de transformar la realidad. Y el arte de transformar la realidad no tiene al consenso como protagonista, sino que justamente hay otro tipo de política puesta en juego, que fueron ese enfrentamiento que se produjo en la sociedad y que se vio en las elecciones, ¿no? Claro. 51-49 muestra una sociedad muy dividida,
que Macri también acepta hoy de alguna manera y plantea, vamos a trabajar todos juntos. Este es el gran desafío. O sea que para transformar hay que romper, hay que chocar. Y cuando tenés que transformar, a veces hay que romper, no te quepa la menor duda. Podemos discutir la teoría, la CLO, Chantal Mouffe con respecto al agonista y antagonista, digamos, o que si tensás demasiado. Pero cuando transformás, tensás, de alguna manera tensás. Y en algún momento, si Macri quiere cambiar y transformar, va a tener que tensar con algún sector. Por eso las precisiones económicas van a ser muy importantes. No hace falta salir del cepo en un día para devaluar, por ejemplo. Y esto es lo que la sociedad está esperando. Por eso los formadores de precios están preparados para esto. Entonces, ¿se puede devaluar sin salir del cepo? Obviamente. Pasó hace un par de años cuando Kicillof devaluó, claro, mucho menos de lo que se habla hoy. Y estas son las grandes expectativas que hay acá. ¿Y qué va a pasar con esta política de Macri? De poder consensuar, de poder dialogar, de plantear esta política como arte de lo posible cuando haya sectores que se enfrenten abiertamente. Sobre todo una sociedad, el 49% que no lo votó. Raúl, ¿y cómo viste el último acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo? ¿Qué significado político le das? Bueno, lo de Cristina primero fue una obra de arte discursiva. La verdad que por lo menos el comienzo me pareció brillante como estrategia discursiva, ¿no? No es que estoy aprobando nada. Recordemos que ella comienza preguntando, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Dialoga porque le responden y ella vuelve a preguntar. Y después, ¿me escuchan? Sí, yo también los escucho a ustedes. Y los escuché y los voy a seguir escuchando. La verdad que como comienzo de discurso es muy bueno eso. Ahora, ella le habló a la tropa, ¿no? Ella galvanizó su electorado. Un minuto nada más, porque está saliendo justamente el presidente Mauricio Macri de una casa rosada que está iluminada a giorno, con destino al Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, donde va a ser la velada de gala a partir de las 21:50, ¿no? Ya hemos visto la presencia, ¿no?, de muchos representantes de distintos sectores de la sociedad allí en el Teatro Colón. Ahí comienza ya el retiro, Bueno, usa el mismo auto hasta este momento que usó esta mañana para el traslado, ¿no? Una Volkswagen Touareg, una nave de la que hay pocas aquí en Argentina, $97.000. Bueno, muy bien, ahí se está retirando entonces Mauricio Macri hacia el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. H1. Bueno, discúlpame, Raúl, entonces te estabas haciendo el análisis. No, pero básicamente es eso. Cristina le habló a su tropa, galvanizó la tropa y hay que decir que la concurrencia fue impresionante, impresionante. También hay que decir que hoy yo no me imagino que no existe un líder político que pueda juntar esa cantidad de gente en la Plaza de Mayo. Cristina se retira poderosa. Se retira criticada, pero poderosa en el sentido de que un 25, un 30 se lleva, no es el final de Cristina. Se va a mantener acá el 2017 y ganar la senaduría de la provincia y después la presidencia en el 19. Eso es mucha especulación. Claro. Hoy se va con una base de sustentación importante. Tiene una provincia como Santa Cruz, tiene algunas intendencias, tiene un bloque de, corríjame, pero me parece que son más o menos 20 diputados propios. 20 y pico de la Cámpora. Ahora, quería, si me permitís un segundo, Gustavo, quería hacer un comentario sobre el discurso de Macri, que también... Yo creo que Macri lo que hace es señalar un cambio de época, y lo señala de una manera profunda. Y a la vez anuncia dos cosas que corresponden con ese cambio de época. Una manera distinta de comunicar y una manera distinta de la política. Cuando él les dice, yo les voy a hablar con la verdad de manera sencilla, como le dice siempre, está hablando de una manera de comunicar distinta. Y en términos de cuál es la política, cómo la entiende él, es muy clarito. En un momento él dice, en el siglo pasado buscábamos genios que solucionaran los problemas. En el siglo XXI se forman equipos. Él construye, su visión de la política es la solución a través del consenso, y del trabajo en equipo, no es a través de los liderazgos demasiado carismáticos. Yo creo que él quiere dejar eso de lado, él quiere construir más bien
una fuerza con capacidad de conducción política y no un líder seguido por una fuerza política. Bueno, justamente en base a eso dijo hoy, ¿no? La política, según entendida del siglo XXI, es la conformación de equipos. De equipos, sí. Sí, ¿no? literalmente dijo eso. ¿no? Literalmente dijo. Ahora, evidentemente el Congreso de la Nación se va a transformar en un ámbito de negociación política, ¿no? Pero Porque, sobre todo la Cámara de Diputados, donde no hay, donde no tienen mayoría y donde, bueno, ustedes, un poco el Frente Renovador, van a ser árbitros, ¿no? De distintas jugadas. Me gusta también la palabra árbitro porque el árbitro no juega, nosotros sí. Nosotros tenemos agenda, nosotros jugamos y jugamos claramente, No es árbitro. claro. Y además dijimos qué íbamos a hacer, a diferencia de la convocatoria al diálogo, al equipo y demás, que me parece que son condicionamientos importantes, ¿no? Lo que nosotros decíamos es qué queríamos hacer, en qué tiempo, con quiénes lo íbamos a hacer. Cuando nosotros decíamos hay que salir del corralito, lo decíamos hay que hacerlo en 100 días, eso es lo que decía Lavagna, y explicábamos por qué, porque si teníamos un 7,5% de déficit de PBI, iba a ser muy difícil, si no acomodas otras variables, salir inmediatamente mañana, como tendría que haber sido la promesa. Y en ese sentido creo que el Congreso va a ser el lugar de debate, de caja de resonancias y de acuerdos. Ahí se va a ver si efectivamente hay diálogo o no, ¿no? Incluso también con el propio Frente para la Victoria. Bueno, discúlpenme Dale. la prolijidad de la interrupción, pero estamos en vivo, está llegando ahí justamente ahora el presidente al Teatro Colón para la velada de gala, Está llegando en este momento el presidente de la Nación, Mauricio Macri, junto a su mujer, Juliana Aguada. 4 minutos antes. Allá la primera dama, Juliana. Ahí está Juliana Aguada con el presidente de la Nación, quien se va a acercar aquí a hacer las fotos. ¡Presidente! Presidente, aquí, allí, junto a Juliana Aguada. Realmente un revuelo ha causado aquí en Teatro Colón. 5 minutos antes de lo previsto, su ingreso al palco oficial, que es a las 21:45, donde va a participar junto a las 1.200 personas aquí dentro de esta función especial, esta función de gala de 45 minutos. Allí el flamante presidente Mauricio Macri junto a Juliana Aguada y toda la comitiva, por supuesto. Un gran... Ahí sí se acerca el presidente de la Nación. ¡Presidente! 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 ¡Juliana! Presidente, ¿cómo le...? ¿Se puede acercar a decir una palabra, presidente, aquí? Palabra, por favor. Allí. Bueno, Gato, como verás, algo complicado y difícil la cantidad de personas que hay aquí, de medios apostados en esta valla, a pocos metros de lo que es este foyer principal, esta entrada del Teatro Colón, donde ya Mauricio Macri, presidente de la Nación, junto a la primera dama, Juliana Aguada, se dirigen hacia el palco oficial, aquí por este corredor central. Ya como te digo, el último en llegar, por supuesto, recibido allí por Darío Pérfido, director del Teatro Colón, junto a Esmeralda Mitre, su mujer, quienes los van a escoltar junto al equipo de seguridad, que es enorme, realmente llamativo, hacia este palco oficial, donde la función comenzará exactamente, Gato, en 3 minutos. Como te decía, llegó 5 minutos antes de lo previsto y con la puntualidad requerida por el protocolo comienza la función 21:45. Gato. Bueno, muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Allí entonces Mauricio Macri, ya presidente, Juliana Aguada, la primera dama, muy sobria en la vestimenta, ingresando al hall central del Teatro Colón, subiendo las escalinatas que ahora lo llevan por una de las... ahí está recibida por Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, por Diego Santilli. Por favor, hacemos ¿seguís aguantando? La foto protocolar para este lado. Darío Pérfido, el ministro de Cultura porteño. Hacen las fotos de rigor. La última función de gala en el Teatro Colón había sido para la asunción de Fernando de la Rúa, la alianza. Hoy justamente estuvo Chacho Álvarez como titular de la ALADI en el Palacio San Martín, en el saludo del cuerpo diplomático. Bueno, saluda a parte de justamente de los invitados que se han quedado allí para seguramente saludarlo.
y se va a ir dirigiendo ya hacia el palco presidencial que hay justamente allí en el Teatro Colón. Bueno, muy bien. Mauricio Macri ya está en el Teatro Colón para la función de gala. Bueno, Peter, y de las partes del discurso, ¿qué es lo que destacás vos? Hablábamos recién aquí, los analistas, en cuanto a a la parte discursiva, cuando él decía del trabajo en equipo, los nuevos liderazgos son en equipo. ¿Qué es lo que destacás vos? Yo creo que el nuevo tiempo que se viene inclusive se siente en este programa, ¿no? La discusión es mucho más amena que tiempo atrás. Bueno, hoy es un día de análisis, ¿o no? No de debate. ¿O no? Nosotros lo estamos llevando es mejor. cierto. Ya se va a picar. Espera, yo voy a decir alguna cosa para... No, Alejandro dijo recién que no. habían prometido algo que todavía no cumplieron, dijeron, ¿no? Con respecto al cepo, ¿no? Hay dos cosas. Una en la que siento cuando se dice que cuando hay que transformar, hay que, no sé si romper, pero sí generar discusiones políticas muy fuertes. La verdad es que un gran ejemplo a nivel mundial es Mandela. Mandela, para la reconstrucción de Sudáfrica, hizo todo lo contrario, fue al diálogo. Sin el diálogo con los partidos británicos no podría haber reconstruido la paz social en Sudáfrica. Entonces no estoy de acuerdo con esa postura. Y lo otro es que reafirmó, no porque no tiene definiciones, reafirmó lo que prometió en campaña, ahora lo reafirma como presidente. Y creo, capaz en esto los diputados disienten, pero no se le puede pedir tampoco definiciones tan claras al presidente cuando todavía no se sabe muy bien qué es lo que dejaron. La gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires había tenido una charla con el gobernador saliente Concioli diciendo que iba a pagar todos los sueldos, y a la semana parecía que no estaban los fondos para poder terminar de pagar los sueldos en el estado de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que todos, no por ser de la fuerza del presidente, sino todas las fuerzas políticas, los analistas, hay que esperar, me parece, un poco de tiempo para que el presidente, con lo que dejaron, pueda tomar las primeras medidas. Dalmacio, ¿y tu opinión? ¿El tema de negociación cómo va a ser? Sobrevoló el presidente en 30 minutos aproximadamente un poco lo que había dicho en la campaña. Ha sido un día más que todo protocolar. Vamos a ver mañana que empieza las acciones concretas de gobierno. Y bueno, nosotros estaremos dispuestos para colaborar en aquellas cosas que vayan en el sentido de seguir garantizando derechos a los argentinos y que siga creciendo nuestro país. Seguramente vamos a estar al lado trabajando conjuntamente. ¿Se proponen, digamos, como partido de la oposición, sobre todo en el Senado, que van a tener mayoría, digamos, de limitar justamente algunos sobre derechos adquiridos en estos años? Digo, ¿van a ser, como dijo Cristina en el discurso en la Plaza Anoche, un poco guardianes, custodio de eso? Aspiramos a que todos seamos guardianes de lo conquistado por la Argentina. No creo que sea patrimonio de un partido político. Nos ha tocado gestionar muchos años en la Argentina. Creo que se han hecho muchas cosas muy bien y otras seguramente no tanto. Y es hora de que todos defiendan lo que se ha conquistado y estaremos atentos para que así ocurra. Hoy juró otro gobernador también, que no lo mencionamos ahora, pero es Juan Manuel Urtubey. ¿Qué rol les parece, les pregunto a los analistas, qué rol les parece que puede cumplir Urtubey en el futuro dentro de la estructura del Partido Justicialista? Va a ser esencial en la reconstrucción del peronismo. No va a ser el único. Yo creo que la reconstrucción del peronismo la encabeza Sergio Massa. Es una opinión personal, pero por una serie de factores, un poco largo para explicar acá, es el que está mejor posicionado para encabezar esa segunda renovación del PJ. Por supuesto que no lo puede hacer solo, lo necesita Urtubey, tiene que estar de la Sota, tiene que estar incluso, aunque parezca raro, Randazzo. Sí, porque Randazzo es alguien que se fue del gobierno muy bien posicionado. El hombre, además de haber hecho una muy buena gestión, tuvo un gesto de dignidad y de coherencia pocas veces visto. Cuando le ofrecen la gobernación, él dijo, no, hace 1 año y medio que yo estoy diciendo, o presidente, o me voy a mi casa, y renunció a una gobernación que seguramente ganaba, porque las posibilidades electorales de Randazzo eran mucho mejores que las de Aníbal Fernández. Sin embargo, él tuvo la coherencia de mantenerse fiel a su palabra, y eso yo creo que al interior del peronismo y hacia la sociedad le da una moneda, una pátina de valor importante, ¿no? Carlos, Roberto, ustedes, sumando a esto que decía Roberto, ¿qué rol le asignan a Scioli y a Cristina en ese contexto? Mirá, en un partido político que pierde una elección en un balotaje,
¿no es cierto?, con el 49% prácticamente de los votos, genera un contexto diferente a que se podía plantear tras una derrota muy importante en el balotaje, o se hubiera perdido de manera impactante en la primera vuelta. Por eso creo que hoy en el peronismo, como bien decía Raúl, hay un núcleo fuerte, un núcleo duro kirchnerista importante. Quedan otros liderazgos peronistas dentro del Frente para la Victoria, específicamente, ¿no es cierto?, de ver hasta dónde Scioli puede llegar a pensar también en ser senador nacional por la provincia de Buenos Aires, que se elige en 2 años. Juan Manuel Urtubey, que va por su tercera gobernación, y por la edad además que tiene, es otro de los candidatos para esta renovación, de alguna manera, que se va a llevar a cabo en el justicialismo. La derrota fue muy importante, la derrota más dolorosa para el Frente para la Victoria fue en la provincia de Buenos Aires, que fue donde más, creo, la que más dolió, y que fue la que determinó finalmente el resultado, este aspecto simbólico. Van a necesitar estos 2 años de verse las cosas, pero esto tampoco es el 83, a pesar de las derrotas. El 83 fue una derrota contundente, no es la del 83. No es la del 83. Y una aclaración a Peter, no podés confundir contextos. No es lo mismo lo que pasaba con Mandela en el momento en que se terminaba el apartheid en Sudáfrica, o lo que pasó en el 83 con Alfonsín también, donde de pronto la Argentina estaba preparada para recuperar la democracia, y no justamente la campaña de Luder, que escribía en las paredes "somos la rabia", sin poder explicar claramente, porque después cuando lo explicó era tarde. Muerto el perro no se acabó la rabia. Lo que quería la gente era otra cosa. Los contextos cambian, entonces por eso digo, cuando vos empezás a gobernar, lo que tenés es contradicciones con sectores de la sociedad, con grupos de poder, con grupos gremiales y con movimientos sociales. Esto es lo que yo estaba planteando. ¿Puedo decirle algo? Yo obviamente soy muy respetuoso, después de haber discutido con él, me parece que sobre teorías políticas y sobre contextos, obviamente es raro poder decir una verdad objetiva. Creo que exacto. La verdad es que yo puedo citar otros ejemplos donde el diálogo llevó a la construcción y al cambio de paradigma. Las protestas estudiantiles en Chile, con el gobierno tuvieron que dialogar. Ahora, también no nos olvidemos que hoy juró el gobernador de Chubut, pero cuando piden medidas concretas de gobierno cuanto antes. Creo que vemos el cambio de paradigma, el cambio de gobierno en un Congreso que la cámpora vació y le faltó el respeto al presidente y a todos los argentinos, y un presidente que asume hoy y mañana convoca a los presidentes que compitieron contra él en la elección. Claramente ahí podemos ver el nuevo tiempo que se avecina para la Argentina, y qué medida más contundente que convocar al que piensa distinto. Cuando en la Casa Rosada, para poder entrar, si pensaba distinto, era más complicado que... No se me ocurre un ejemplo, pero no era normal ver a gobernadores y diputados de la oposición dialogando con la presidenta. Primer día de gobierno convocando a los partidos opositores, es tremenda la medida. Hay cambios, se ve claramente en ciertas formas. Este elemento que destacaban recién Roberto desde la cobertura en el Colón, el tema de la excesiva puntualidad. O, por ejemplo, hoy muchos colegas hablaban sobre la posibilidad de trabajar. Un colega destacaba en radio, un movilero, hace un montón que no entraban al Salón Blanco, por ejemplo, o al área presidencia de la Casa de Gobierno, porque estaba restringido eso. Tal vez son cosas formales, ¿no? La ausencia del tema económico hoy en el discurso, Carlos, que vos también lo marcabas hoy, el diputado y el senador, pero vos le das una cuestión, a esto, porque fue llamativo que incluso en la previa Marcos Peña había dicho que iba a haber anuncios que después no hubo. ¿Lo señalás como algo... lo que va a venir, se privan para los próximos días? Creo que porque, tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque de hecho, había por lo menos 2 temas dando vuelta en estos días. Uno, el famoso tema del cepo, que recién lo planteaba Grandinetti, en donde fue el primer día, después, quizá el lunes 14, después, cuando podamos, lo cual es lógico, por otro lado. También es cierto, que hasta que no tengas todas las fichas sobre la mesa, es difícil decidir, pero por lo menos los obliga a la cautela. Y después con el tema de impuesto a las ganancias,
que dijeron, parece que sí, después parece que no, lo mandamos a marzo, después, bueno, al final sí corre para el aguinaldo. Digo, me parece que son acomodamientos naturales y con lo cual tenían que ser como muy, yo diría, cautelosos en ese sentido. Por eso me parece que el día de hoy no era para hacer ese anuncio. Me parece que hay que ver, digamos, cómo siguen los siguientes días como para ver qué fichas tienen en la mano, ¿no? Sí, Raúl. Creo que nosotros necesitamos que a Mauricio le vaya bien. No me importa de qué partido seamos, necesitamos que le vaya bien. Y creo que necesitamos tenerle paciencia. Él ya cometió el salto cualitativo en la administración de la política, no del erario. Eso lo va a hacer bien de entrada, porque él sabe, la administración de la política es otra cosa, y el salto cualitativo de administrar la política de la ciudad, administrar la política del país, es muy grande. Hay que tenerle paciencia y darle licencia para que cometa algunos errores sin tirarnos encima. Él ya cometió dos que fueron torpezas. Una fue que le tumbaron un secretario de Estado antes de asumir. Designó mal un secretario de Estado. Y la segunda fue que tuvo que salir a desautorizar a un ministro también antes de asumir. Me refiero al ministro de Trabajo con el tema del pago de ganancias. No son errores graves. Quiere decir que administrar la política a nivel presidencial es mucho más compleja. Tengámosle un poco de paciencia. Después matémoslo, pero al principio, claro, después hay que darle con todo. Tampoco matarlo, digo. No, porque dije, no matemos. Pero digo, tengamos un poco de paciencia. Antagonizar no es matar. Es que tiene razón lo que dice. De hecho, capaz no importa el ejemplo del día de hoy, pero nosotros que venimos trabajando en el gobierno de la ciudad hace 5 años, te juro que la sensación personal del equipo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es de una magnitud tan grande, porque tenemos un país enorme y con tantas realidades tan distintas, que me parece muy bueno escuchar a consultores políticos pidiendo un poco de paciencia y que el nuevo gobierno se acomode para tomar las primeras medidas. Pero reitero, por si los que no te están viendo no escucharon antes, que la primera medida del presidente Macri sea convocar a los que piensan distinto, es un cambio de paradigma de 180 grados, recordando los 12 años de kirchnerismo. Como secuencia en estas convocatorias, luego se vienen los gobernadores. ¿La gobernadora de su provincia ya fue formalmente invitada? ¿Sabe algo, senador? Estuvo hoy la gobernadora en la asunción del presidente, tenía que volver a Catamarca para también seguir con la toma de juramentos de la provincia y está viniendo el sábado. ¿Cómo se vive ahí el tema sobre todo de la coparticipación federal, ¿no? El fallo de la Corte, el decreto que ahora la justicia anuló, el DNU, para repartir a todas las provincias? Digo, eso va a ser un tema central seguramente el sábado. Central, y creo que también tiene que ser parte fundamentalmente del diálogo, ¿no? En una Argentina madura no hace falta que nos estemos manejando con sentencias de la Corte y con intervenciones de la Corte, que muchas veces está al límite de legislar más que de sentenciar, y me parece que está bueno que se junten con el presidente y que discutan estas cosas y lleguen a acuerdos con el plan Belgrano, por ejemplo. Es un plan muy ambicioso para el norte argentino. Bueno, que a ustedes les va a tocar. Sería también, ¿no? muy importante que hoy le abran la puerta a los gobernadores, que seguramente tienen mucho para aportar y para decir qué es lo que hay que hacer con ese plan. Alejandro. Creo que lo de la Corte hay una parte muy importante, porque dijeron los jueces de la Corte Suprema de Justicia que en realidad tienen que sentarse a discutir nuevamente el tema de la coparticipación. Este es un país federal. Y en realidad aquello que fue, yo entiendo lo del entusiasmo y hoy es un día de fiesta, ¿no? Sí, pero en realidad, más allá del día de fiesta y demás, los problemas son todos los días. Hoy siguen matando gente, hoy seguimos teniendo problemas concretos, los mismos que ayer. No es que uno lo ponga que si Macri no resuelve mañana todos los problemas en Argentina, está en falta con el electorado nacional. Terminó la elección, tiene que gobernar. Ahora bien, hay cosas que necesitas, datos internos, pero también a mí me hubiera gustado ver hacia dónde es el norte de la política de Mauricio Macri, y en realidad vimos poco con respecto a esto. Por ejemplo, en política internacional, más allá de la convocatoria hacia la pertenencia. A tu entender, le faltó al discurso. Le faltó contenido político. Yo vengo del análisis político, igual que vos, venimos del periodismo, está todo muy bien. En realidad, la convocatoria al diálogo me parece que está muy bien, me parece que la invitación a los miembros de los que compitieron con Mauricio Macri es un signo de responsabilidad cívica, de altura de un presidente para cambiar los ámbitos en los cuales nos movimos hasta ahora. Ahora bien, después creo que también es absolutamente necesario que discutamos la coparticipación federal, que digamos qué vamos a hacer con el tema del narcotráfico, y para eso en realidad no necesitamos saber cuánta plata hay en el Banco Central, que de hecho la sabemos. Es cuestión de ir a mirar
y estudiarlo durante un tiempo, ¿no? Peter. Respecto a la política internacional, creo que el nombramiento de la canciller marca un rumbo, el posicionamiento frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela marca un rumbo, incluso miren el cambio de paradigma. Pero que ahí hubo una... Ahí la canciller estuvo rápida porque lo corrigió, pero por la elección de Venezuela. No, pero por la elección de Venezuela. Ahí hubo un cambio, pero se sabía que venía. La corrección fue porque la oposición gana las elecciones. Bueno, pero... No, pero son dos cosas diferentes. Pide una sanción y efectivamente Malcorna, que es rosarina, dicho sea de paso, los pago de por allá, hacemos un poco de propaganda, con sensatez dijo, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, porque puede haber incluso un cambio de con el tema Irán incluso. Sorprendió con eso. Con el tema Irán, la canciller dijo, y bueno, si nos quieren comprar trigo, vamos, que hay también un cambio de posición respecto a lo que ustedes habían marcado, sobre todo del memorándum de entendimiento en su momento. Pero lo que decimos es que frente a la política internacional, ver al saliente Timerman y una persona de tanto prestigio como la canciller es un rumbo. Imagínate cómo cambia el paradigma internacional, que hoy tuve la posibilidad un ratito de estar hablando. A mí me gusta porque Peter dice somos consenso y todo, pero dice Timerman no servía. No, la cámpora estigmatizada como si fuera el principal enemigo de la Argentina. ¿Cómo cambia el paradigma de la política internacional? Que hoy el presidente Correa. Si vos seguís buscando, estás de vuelta. ¿Ves cómo llegás a la confrontación? No, ¿sabes por qué? Pero llegás solito, ¿eh? No, ¿sabes por qué? Porque reconocemos las cosas buenas, pero marcamos la diferencia. Obviamente que hay un cambio de paradigma. Respecto a la política internacional, es un dato de color de hoy, pero tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente Correa y con Evo Morales, con algunos jóvenes del PRO, y ellos grabaron un mensaje para la juventud del PRO diciéndole que junto al presidente Macri van a construir y fortalecer la patria latinoamericana, cuando veíamos que parecía solamente una bandera del kirchnerismo. Bueno, parece que Evo y Correa le dan también un changüí al presidente Macri, así que la política internacional en Latinoamérica parecería que también va por una buena ruta. En cambio, me parece que se quieren recostar más sobre la Alianza del Pacífico, y esto lo vienen planteando ya tanto Malcorra como, bueno, ayer hablábamos con Diego Guelar, y plantea reabrir hacia otros horizontes. Es que no podemos dejar de mencionar, yo estuve en un congreso de derechos humanos ahora en Costa Rica con representantes de toda Latinoamérica, no podemos dejar de mencionar la dudosa constitucionalidad sobre algunos temas en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en países que tienen presos políticos al día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, el senador lo despedimos porque tiene otro compromiso, gracias, y lo vamos a estar convocando un año donde ustedes van a tener mucho realmente protagonismo en el Congreso. Gracias. Les agradezco mucho y por favor, cuando ustedes dispongan aquí estaré. Dale, me encantó el senador de Frente para la Victoria, un cambio de paradigma también gigante. Bueno, nene, ya está. Ahí está, no exageremos, no. Sí. Bueno, tal vez ya se suma. No, pero me gusta mucho, la verdad que es un orgullo que hable así el presidente entrante. Bueno, muy bien. ¿No? Carlos, ¿qué estarías marcando vos los desafíos que se le presentan ya en el tema político, sobre todo, y económico a Mauricio Macri? Mira, me parece que un tema importante es que por ahora el gobierno decidió no llamar extraordinarias. Sí. Esto significa, digamos, pasar a marzo. En primer lugar, por esto, porque efectivamente el Senado está en manos de la oposición, digamos, con negociaciones y una Cámara de Diputados, digamos, muy fragmentada. Entonces me parece que cualquier riesgo que pudiese correr el nuevo gobierno sin entrar en una especie de negociación global con los gobernadores y en general, digamos, con los bloques del Frente para la Victoria, exponerse, digamos, a algún traspié, digamos, de entrada en esta nueva etapa me parece poco prudente, me parece bueno, digamos, sentarse eventualmente a ir a unas extraordinarias una vez que se haya dialogado. Y por el otro lado, digamos, sí, digamos, hay algunas cuestiones que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, por lo menos que el gobierno ha decidido que pasen por el Congreso como impuesto a las ganancias. No sé si hay extensión de ordinarias. Hasta ahora no sabemos nada, ¿no? Nosotros habíamos pedido... Porque sobre todo, por ejemplo, ley de ministerio. Ley de ministerio tiene que, porque hoy juraron ministro, pero que no tiene el organigrama, ¿no? Sí, porque aparte también hay renuncias. Claro. Bueno, de hecho, hay algunos, en el caso de Pinedo, fíjate que era diputado electo que no había renunciado, no había tenido la oportunidad de renunciar. Senador electo, presidente durante 12 horas. Entonces hay que acomodar algunas cuestiones. Sería bueno. ¿Y qué otro tema lo ves como...? No, me parece que después, digamos, hay algunas cosas que se están planteando más o menos rápidamente, como el tema coparticipación, pero insisto con el punto, digo,
mi interpretación es que hasta que no se sienten a dialogar, no tiene mucho sentido, digamos, llevar al nuevo gobierno, digamos, a pasar por un trámite legislativo que no tenga asegurado, digamos, el consenso necesario. Vos decías, no vamos a ser árbitros, vamos a ser protagonistas centrales, ¿no? Sí. Van a buscar consenso, porque por ejemplo a la provincia de Buenos Aires el Frente Renovador le ha dado un apoyo importante al gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? En a vez nivel de nacional. En lugar de opositores, propositores. Generar propuestas concretas. Pero recuperaron espacios políticos, preside la Cámara de Diputados. Pero lo que pasa es que también teníamos el número ahí Exacto. importante como para hacerlo, y obviamente que entendemos que efectivamente tenemos un compromiso. La sociedad nos puso como opositores, pero no como personas que tienen que generar obstáculos a un presidente ni a un país. Sería una gran estupidez. O sea, nos queda absolutamente claro cuál es el rol. En eso tenemos que generar consensos. Creo que hay lugares en los cuales nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Con respecto a la lucha contra la pobreza cero como se planteó, el tema del narcotráfico, el 82% móvil, en fin, creo que puede haber elementos en los cuales nos podemos poner de acuerdo. Y que hoy remarcaba, bueno, Alejandro también, el tema de narcotráfico, droga, mencionó a Paco y todo. Esto me parece que también va a ser un factor importante a nivel de lo que a vos te va a tocar, Subsecretaría de la Juventud, digo, ¿no? Y aparte, capaz, transmitirle a los que están mirando, los argentinos están mirando, y decirle también al diputado Grandinetti que nos pide que trabajemos el primer día. La reunión que tuvimos ayer con la ministra Stanley, lo primero que nos dijo es: salen de la jura del presidente, se van para sus oficinas y se ponen a trabajar. Es decir, que no hubo momento en el cual asumimos como gobierno, en el cual pasaron horas sin trabajar. Estuvimos todo el día en desarrollo social, por lo menos con la ministra trabajando. No digo que no están trabajando, yo lo que digo es que sería bueno que en el Congreso trabajemos. Sí, no, yo lo decía porque es una fiesta de la democracia, está lógico pero... para ver si se puede conseguir o no los consensos, que no haya miedo, que se pueda discutir. La institucionalidad estaría... A la fiesta le sumamos mucha responsabilidad. La potestad del Ejecutivo, me queda claro. Y respecto a la droga, ¿Y con qué lineamientos le da? Porque en la droga creo, y no creo todos vamos a estar un poco de acuerdo, creo que se ve dos factores, ¿no? O dos paradigmas. Una cosa es el narcotráfico, donde están las fuerzas de seguridad, la inteligencia, que en eso poco tengo que ver, no me gusta hablar de lo que no sé, y otra cosa es la recuperación de los adictos, y el paradigma desde dónde los queremos recuperar y de dónde queremos sacar a los pibes que están en la esquina. Nosotros tenemos una posición desde el deporte, desde la cultura, y voy a promover, espero contar con el apoyo del gobierno, vamos a promover trabajos de centros culturales en los barrios más postergados del país. Hay un tercer factor con respecto a la droga. Que es Siempre aprendo a usted, Siempre. Por favor, no me digas eso, me siento re viejo. Hay un tercer factor, que es la corrupción. Sin corrupción no hay droga. Bueno, dio un mensaje claro el presidente, ¿no? No, lo dio claro, no, pero digo, agregando lo que decías, tenés que eliminar la corrupción antes de eliminar, no podés eliminar el narcotráfico grande, si no eliminás primero pero la no corrupción. estaría mal esto transmitírselo a la justicia. En la Ciudad de Buenos Aires, el otro día una estadística estableció que el 60% de los procesos penales que hay en la justicia en la Ciudad de Buenos Aires son de consumidores. Y son pibes de entre 17 y 23 años. O sea, criminalizando a ese consumidor me parece que no hay un combatimos. paradigma que lo hay que discutir y puede ser un poco controversial, puede traer controversia, ¿no? Que es el tema de la legalización, de la despenalización. Yo la verdad es que tenía una forma de pensar hasta que me empecé a juntar con las madres que luchan contra el Paco, con los curas que están en las villas y que te dicen y te piden, por favor, que vos llegas a dar un mensaje de despenalización y puede traerles un conflicto. Entonces me parece que hay que escuchar las dos campanas, que hay que discutirlo. No se discutió en el Congreso de la Nación, creo que todos los argentinos merecemos un debate, pero mirá, te lo digo como una persona que proviene de la clase media argentina, que es de clase media. Muchas veces me parece que se trae el argumento, por ejemplo, de la despenalización de ciertas drogas, creo que es una posición un poco cómoda. Creo que tenemos que escuchar a todos los sectores. No digo que el debate no se tiene que dar, pero por lo menos que lo den, como el aborto. A la droga no se las penaliza, a los consumidores. No, claro. Ese es el punto. En eso, y hay que dejar de hacerlo. Es que hay que diferenciar ahí el tema, perdón Gustavo, pero la despenalización, en eso yo por lo menos estoy totalmente a favor. Otra cosa es la legalización. Total. Que penalicen a un pibe por agarrarlo con un cigarro de marihuana, yo no estoy a favor, no es lo que piensa, no es una posición unánime del gobierno, es mi posición personal. Alejandro, ¿cómo ves al nuevo gobernador de Santa Fe con este tema, no? Porque es una... Con el tema de la droga, ¿no? Es el gran tema. Nosotros tenemos, desgraciadamente, hay 4 etapas del narcotráfico, ¿no? Una, cuando el territorio es de tránsito, cuando el territorio se convierte en un mercado importante ya de venta, que es de consumo. La tercera fase
es una fase en la cual estamos nosotros ingresando a la cuarta. La tercera fase es cuando aquellos que tienen que reprimir el narcotráfico terminan siendo cooptados por las organizaciones criminales, bueno, principalmente la policía. Hace poco justamente fue Tonioli. En el juicio, ¿no? A un ex jefe de policía. Condenado, el 30%, ¿no? Fue condenado. Claro, el 30% de la banda de los monos, la más sanguinaria de la ciudad de Rosario, estaba compuesta por miembros de la Fuerza de Seguridad, el 30%. La cuarta fase es la más complicada, es México, con todo respeto para los mexicanos, que es que ya no solamente cooptaron a las fuerzas de seguridad, sino a la política y a la justicia. Ah, ya está. Entonces ese es el desafío que tenemos. Ahora, hoy me parece que en ese aspecto Macri hizo una diferenciación, ¿no? Porque de la campaña de decir estábamos ganados por el narcotráfico, hoy dijo estamos a tiempo de parar. Como que, no sé, gracias a Dios no se ha llegado a esa fase. Pero hay una frase contundente que a mí creo que lo más me gustó del discurso del presidente cuando dijo: hay pibes que matan y pibes que mueren sin saber por qué. Sí. A mí eso la verdad me puso a piel de gallina, porque acá hay un punto que es importante, que los que provenimos o los que somos de una clase media, que el sistema nos cuida, porque si yo me quedo sin laburo, mi familia, la universidad, por haber podido terminar la secundaria, me puedo tener un proyecto de vida alternativo. El pibe o la chica que el proyecto que no tiene reinserción por parte del Estado, pierde. Rosario, ¿cuántos jóvenes mueren o han muerto en estos últimos años? Cuando nosotros planteamos el tema de bajar la edad de imputabilidad, se nos criticó mucho. Y en realidad es un tema de debate que tiene que ser muy medular, tranquilo. Y te doy dos casos. Un chico de 15 años baja de una moto como cómplice del que manejaba, que tenía 21 años, mata a un chico de 27 para robarle un celular. Inmediatamente se hace cargo de ese crimen, está en controversia si efectivamente lo había matado o no, pero para robarle un celular, haciéndose cargo, es inimputable, o sea, no hay delito para la justicia. 2 semanas después, un taxista a quien le roba a un joven de 15 años, lo persigue y lo termina matando. En definitiva era lo que estábamos diciendo, pero con casos puntuales. Esto es, uno que mataba y no se hacía cargo, y el otro que era asesinado. Cualquiera de los dos casos, las víctimas son los jóvenes de 15 años. Metiéndolo preso lo que no resolviste el problema. No. Es que por ahí lo que hago le salvo la vida. No metiéndolo preso con adultos. Prolonga la agonía, porque hoy las cárceles son reproductores. Pero el tema es que cambiemos las cárceles. Lo que yo quiero decir, vamos a Uruguay, vamos a Ecuador, a Venezuela, que son progresistas, la edad de imputabilidad son de 14 años. Sí. Ni hablar de lo que pasa en Alemania, en Italia, veamos lo que es la legislación comparada, porque si no, creemos que es progresista dejar a un chico de 15 años que está limado y que termina matando sin saber por qué. Pero hay un punto... Entonces lo que yo digo es, atendamos. No es lo mismo uno que tiene un problema de adicción. Y evidentemente no hay que manejarlo con prejuicios. No, totalmente. No hay que manejarlo con prejuicios. Es que el tema, Gustavo, es que lo condenan ni para despenalizar, ni tratar, ni para justamente penalizar. Perdón, Gustavo, yo acá me pongo acá en esta discusión porque creo que todos la damos a veces la discusión de una forma muy banal y por arriba. Lo que yo pienso, y porque lo veo en la calle, es un pibe que no accedió a la salud pública, no accedió a la educación, no accedió a la universidad, no pudo tener nada, cae en la droga y encima nadie lo rescata de ningún lado. Obvio. Es terrible, es decir, los condenan a no tener un proyecto de vida alternativo. Ahí hay que ir con deporte, parezco Scioli, ¿no? Pero hay que ir con deporte, con cultura y con educación, porque no les dimos nada, los condenamos a la droga y terminan presos. Me permití, Alejandro, te quería agradecer porque también tenés otros compromisos, es un día de mucha... Gracias por la invitación. No, por favor. Seguimos siendo periodistas. O sea, tenemos una banca ya los periodistas, te quiero decir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro Grandinetti. Bueno, volvamos, Roberto. ¿Qué ha dejado, hablábamos con Raúl al inicio, lo que fue la plaza de Cristina, ¿no? En el medio de esta judicialización que se hizo del traspaso, que creo que criticados por todos, ¿no? Me parece, no sé, Carlos, vos qué opinás, Raúl, pero ¿qué deja el kirchnerismo y sobre todo ese acto de Cristina como mensaje? Bueno, lo que te dije al principio, creo que estamos frente a una sociedad muy dividida, no solamente por el resultado de las elecciones, lo deja al descubierto, sino también lo que hemos visto, digamos, ayer y hoy, 2 plazas totalmente distintas, 2 plazas colmadas, y una Cristina que se despidió a su estilo, ¿no es cierto? Si ha habido un importante orador
en la Argentina en estos últimos años ha sido Cristina Fernández. Esto no lo podemos discutir. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con las cosas que plantea. Tiene una capacidad oratoria y tiene una habilidad para conectarse con la gente muy importante. Ahora sí vienen una serie de temas de una Argentina que durante 12 años tuvo un modelo. Lo que planteó de alguna manera Cristina ayer fue cómo nos convertimos en defensores de esos logros de esos 12 años de gestión: asignación universal por hijo, reestatización del sistema jubilatorio, fútbol para todos. Hoy Lombardi aclaró que el fútbol para todos sigue, no como instrumento político como lo había pensado originalmente Néstor Kirchner, sino que le van a dar marketing a fútbol para todos, van a abrirlo a la publicidad privada. Ahí creo, Bachmann, ¿no? Sí, no me equivoco, me tengo que acordar. Pero ahí creo que fue algo contundente cuando decían que los científicos iban a volver a lavar los platos, cortaron las calles de los ministerios, y Macri siguió con el mismo ministro que el kirchnerismo. Habló, creo que ya en el 9 de agosto, habló sobre la asignación universal por hijo, sobre YPF. Me parece que ya es una discusión, creo yo, a mi entender, que ya está. Ya dijo lo que va a hacer con logros grandes del kirchnerismo, que tienen que ser, realmente son valiosos y los hay que valorar, pero con una forma distinta. No esto que decís, no vas a ver un fútbol, no vas a estar viendo un partido, no sé qué equipo sos, pero te juro por mi vida que no vas a estar viendo un partido de Boca River y te vas a encontrar la cara de un diputado kirchnerista y el gobierno de Macri acusándolo de cualquiera de las cosas que acusaron a Macri o a Larreta en Fútbol para Todos. Porque no es normal, ese es el tema, no es normal. Yo no sé en qué país se ocurre que vos estás viendo un partido de fútbol y el gobierno utiliza eso para atacar a los opositores. No va a ocurrir. Creo que es un país un poco mejor eso, ¿no? Me parece que el tema capaz peco un poco de inocente, pero cuando uno ve en las redes sociales, te puedo asegurar después que me vaya a este programa, a mí no me molesta la discusión política, y está buena la discusión política con fuerza, con pasión. El tema es, y ahí hay una diferencia, y no es para chicanear, pero es una diferencia abismal entre el peronismo y la cámpora, que la cámpora, uno lo podía ver, atacaba cuestiones personales. Kicillof atacando a Vicky Donda por ser mujer. Y me parece, yo me voy de este programa y seguramente voy a tener cientos de insultos por cuestiones personales de mi vida privada, o porque soy del PRO, o porque hablo un poquito más así o asá. Y me parece que eso, todos los argentinos, no porque soy del PRO, consultores, todos, hay que bajar un poco, me parece, la agresión. Discutamos política, pero la cuestión personal me parece que tiene que bajar. Pero justamente yo lo que te quería decir era que estás discutiendo política de alguna manera. Vos tenés un presidente saliente que tiene que establecer cuál va a ser el futuro de sus 12 años de gestión y del partido político. De alguna manera lo planteaba Raúl. Solidifica una relación con un sector de la sociedad. Tampoco es bueno, por eso te lo digo con total respeto esto, tampoco es bueno que estigmaticemos al peronismo, que estigmaticemos a la cámpora. Pero uno habla por sus hechos. No, espera, déjame terminar. Después te escucho. Porque la estigmatización te conduce nuevamente a esta lo que alguno definió como grieta. Sí. No es una grieta. La sociedad argentina está dividida. La sociedad argentina tiene dos a priori ideológicos para ver esta realidad. La que tiene el 51% que votó a Macri, que tiene que ver más con un anclaje radical, con un anclaje del PRO, porque el PRO Macri solo tenía 24% en la primera vuelta electoral, que sería las PASO. Después fue creciendo y fue tomando otros votantes, incluso votantes de propio Massa, pero también hubo votantes de Massa que se terminaron quedando con ese otro 48%. Entonces vos no vas a convencer sencillamente desde el 51 al 48, ni del 48 al 51. Esto es lo que, por eso digo, tampoco sirve estigmatizar. Yo no diría, una cosa, perdona, no estigmaticemos a Macri, no estigmaticemos, pero tampoco estigmaticemos para el lado contrario. Quiero decir algo, ¿sabes por qué no estigmatizamos? Porque cuando uno se quería sentar a dialogar con la cámpora, o cuando el presidente se quería sentar a dialogar con la presidenta, cuando vos no contestás, cuando vos chicaneás todo el tiempo a tu opositor y usás los medios públicos para atacarlos, que yo diga que la verdad contribuyeron a una división de los argentinos, que la cámpora cayó en el fanatismo, la verdad que no es que estoy hablando de un sueño o de algo que yo pienso que podría ser. Con sus actos reflejaron lo que estoy diciendo, con su forma de moverse políticamente, de dialogar con lo que pensaba distinto,
contribuyeron a la grieta, y me parece que el presidente, inclusive en sus spots de campaña, hablándole al votante de Scioli, diciendo, vos no me vas a votar, porque vas a votar a Scioli, pero voy a gobernar también para vos. Creo que uno hoy dijo Macri que no debe caer en la dividido, ¿no? Así que al menos ya la grieta desapareció. La grieta, claro. Entre Aragón y yo la grieta desapareció. Voy a defenderte. No, hay que separar. El peronismo del kirchnerismo no tiene nada que ver. Y de la cámpora. Y la cámpora como kirchnerismo extremo. De todas maneras, yo no coincido con que hay 50 y 50. En realidad hay 3 tercios, porque lo que hay que mirar es el resultado de la primera vuelta. Esa es la verdadera división. Porque el tercio que quedó afuera, cuyo candidato no fue electo, eligió entre lo que le parecía lo menos peor en el balotaje. Massa. Sí, Está sí, hablando Massa, de los votantes de Massa. un actor que seguramente va a dar que hablar que y ahora- mucho en estos 4 años. y Uno bueno, imagina. sí. Igual recordemos que obvio, Néstor entró ¿no? con el 23% y llegó a un nivel de popularidad enorme. Les puedo asegurar que si Macri entró con el porcentaje que entró, Bueno, también eso va le a llegar dar a la ese nivel de labor popularidad. gobierno, ¿no? Ahí le va a dar la Vamos labor de a ver. gobierno. ¿Hay guarismo de con qué imagen se va Cristina y con qué imagen llega Mauricio Macri? Dale. Yo tengo una chiquita, Capital Federal, 35% de imagen positiva para ¿Quién? Cristina. Ah. Para Cristina, no lo tengo medido a Macri, empezamos mañana, porque queríamos dejar pasar. Claro. 35 en Ciudad de Buenos Ciudad Aires. es alto. Es altísimo. Es alto, es alto. altísimo. A mí me sorprendió. Yo la última que tengo es Cristina cerca de 50, 48, 49 y Macri un poco más arriba. Nacionales. Nacional, Claro. 56%. Sí, más. yo te diría que en términos de aprobación, Cristina Exacto. seguramente va a estar entre 45 y 50%. Me parece que se va con el ¿De quién hablas, porcentaje Carlos? de Cristina De a Cristina. nivel nacional. Vamos. Me parece que se va, digamos, con mucho mejor imagen de la que se fue Menem en su momento, digo, para comparar dos Eso iba a procesos. decir, No, digamos. pero si le das de 35 en capital es Me altísimo. imagino que coincidirás, Peter, es raro ver un presidente que se va después de 12 años con una plaza con, no sé, 200, 300, no importa qué cantidad, pero con la cantidad de concurrencia que había ayer en la Plaza de Mayo. Plaza No sé. muy Total, poderosa. total respeto a ese 50%, a esa Plaza de Mayo, a las organizaciones como Abuelas, Madre de Plaza de Mayo que acompañaron a la presidenta, total respeto, y es la responsabilidad máxima de Macri y de todos los que formamos parte de su gobierno de ir a escuchar e ir a interpretar a ese 50% que no te votó, porque ahí, tanto que nosotros hablamos del cambio, cambiemos, de la grieta, el día que Macri vaya a escuchar a ese 50% que no lo votó, que escuche las propuestas de esos diputados, de las organizaciones de derechos humanos, ahí vamos a poder realmente decir, cambiamos, y se terminó la grieta en este país. Bueno, hacemos una primera pausa, les pido que se queden un poquito más, vamos a estar analizando otros aspectos del discurso de Mauricio Macri. En este momento la velada de gala está en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, termina con esa velada de gala los actos protocolares de la asunción de Mauricio Macri. Mañana a la mañana hay Te Deum en la Catedral Metropolitana y después a meterse en el laburo. Enseguidita también, ahí está, la velada de gala en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y enseguida también a Alejandro Berkovich va a traer novedades económicas que se esperan para los próximos días.